¿Cómo hablar de arte a los niños? El mundo del arte y de los museos no es tan inaccesible para los pequeños como imaginábamos. Todo es cuestión de darle un buen enfoque a lo que queremos que los niños capten y conseguir así generar su interés. Es muy importante transmitirle al niño sensaciones y opiniones que le mantengan despierto y que le ayuden a generar interés sobre el arte. Podemos comentarle que no nos gusta una obra, que nos fascina o que nos intriga, ya que así conseguiremos despertar su interés y conseguiremos que el niño nos haga preguntas sobre el por qué nos gusta una determinada obra o el por qué no. Es muy importante dejar que el niño lleve el timón y dé su punto de vista sobre la obra. Existen una serie de secretos para mantener el éxito en la visita a un museo. Los museos pueden visitarse en un precioso día soleado, no hay que hacerlo solo durante días lluviosos. Debemos elegir un destino no demasiado largo, ya que esto cansa a los niños, y debemos sumarle que durante la visita al museo también tienen que andar. La visita al museo no debe superar los 30 minutos, ya que posterior a ello el niño no mantendrá la atención adecuada. Es preferible observar un solo cuadro con atención que ver todo el museo, porque los niños no van a prestar atención de absolutamente nada. Es importante explicar también a los niños las reglas que se deben respetar en un museo, ya que hay cuadros muy antiguos e incluso algunos de ellos han sobrevivido a guerras e incendios, y hay que ayudar a preservar ese patrimonio y crear en ellos una conciencia cultural. Tanto a los adultos como a los niños tenemos derecho a no saberlo todo, por lo que es importante comenzar de cero con los niños en el museo y plantear preguntas como si nada, y comentar ciertos aspectos sobre esas obras. Sobre los cuadros y el museo podríamos comentar que los cuadros antiguos no han estado siempre en un museo, o también qué tipo de imágenes pueden ver en un museo además de las pinturas. Todas estas preguntas y comentarios van a lograr que el niño se interese por sí mismo por estas obras y por lo que las envuelve. El mundo cotidiano de los niños es un mundo de imágenes, y sin saberlo han asimilado muchos mecanismos visuales. Por ello, si un niño es capaz de interesarse por libros con imágenes, es también capaz de mirar cuadros y sentir con ello placer, pero para ello necesitan un vocabulario específico y suficiente que se suele adquirir con 5 años, por lo que para la interpretación de los cuadros separaremos en función de las edades. De 5 a 7 años, donde vamos a identificar lo que se ve en un cuadro. De 8 a 10 años haremos preguntas más incisivas que nos van a permitir avanzar en la interpretación de la pintura. De 11 a 13 años, donde vamos a relacionar la imagen con elementos exteriores, comentando la motivación del pintor y la importancia histórica en la obra. En el primer nivel a los niños se les hacen preguntas muy generales y globales sobre el cuadro y su autor. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién la pintó? En el segundo nivel hacemos preguntas y comentamos aspectos más incisivos de la obra. ¿Por qué es un cuadro tan conocido? ¿Qué hay detrás de Mona Lisa? En la última etapa se comentan aspectos históricos de la obra y otros aspectos del pintor. ¿Pintaron otros artistas a la manera de Leonardo da Vinci? ¿Tuvo éxito el cuadro en la época de Leonardo da Vinci? ¿Pintó Leonardo da Vinci muchos cuadros? Con todos estos secretos lograremos despertar el interés de los niños por el arte y que la visita al museo sea una experiencia positiva y provechosa para ellos. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el manejo del lenguaje y código que no siempre se explican y enseñan correctamente. Debemos formar personas sensibles al hecho artístico por los beneficios que esa adquisición tiene a la formación integral de la persona, a las que añade apertura de pensamiento, tolerancia, capacidad de reflexión y disfrute ante los fenómenos artísticos. En la práctica, nuestros alumnos deben participar de forma activa. La espontaneidad es un aspecto bastante importante, pero aparte debemos dotarlos de otros recursos variables. El material utilizado en clase debe presentar una serie de características, por ejemplo, la descripción de los mismos, anotaciones elaboradas para llevar a cabo las explicaciones, comentarios, actividades. Todo esto sirve como guía para el maestro para su aplicación.
A través de la educación artística, también nos adentramos en otras áreas. Mediante la percepción por medio del reconocimiento visual de imágenes naturales, establecemos relación entre estos y formas naturales, es decir, nos adentramos en el área de conocimiento del medio. Cuando hacemos una actividad en un museo, esta actividad va más allá. Los museos disponen de una serie de actividades. En el caso de que no las tuvieran, el profesor debe de encargarse de realizarlas. Hay que tener numerosos aspectos en cuenta en estas excursiones. Podemos utilizar como metodología de trabajo los siguientes puntos: observación sistemática y autónoma, actitud crítica ante la formación visual, utilización de todo tipo de material, profundización de técnicas anteriores utilizadas, elaboraciones de imágenes contextualizadas, dimensiones, distribuciones, entre otros. Uno de los materiales publicados por instituciones es Tapies 7 Tapies. Contiene 31 páginas con una buena distribución. En la primera parte nos encontramos la explicación de 7 obras de diferentes periodos del autor. Al final hay páginas en blanco para que anoten sus impresiones el alumnado. En la segunda parte encontramos las principales influencias recibidas por el autor con repercusión en su obra y la explicación del cuadro. Al final, una cronología de hechos y obras del autor. El autor invita a trascender la apariencia de las cosas y se cierra con una interesante bibliografía. Museos y educación. En el ámbito español se le está dando mayor importancia al aprendizaje permanente, ya sea de carácter formal, no formal e informal. Entendemos por aprendizaje permanente a toda actividad de aprendizaje realizada a lo largo de toda la vida, con el objetivo de mejorar los conocimientos, las competencias y las actitudes con una perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. El aprendizaje debe realizarlo cada persona durante toda la vida. Por ello tenemos la necesidad de dividirlo en 4 partes esenciales, que son los siguientes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir. Es básico que los futuros educadores o profesores adquieran habilidades para resolver conflictos y todas aquellas inquietudes que tengan los alumnos, sea o no competencias educativas de estos, siendo primordial su manejo y soltura en las tecnologías de la información y de la comunicación, atendiendo a los tiempos actuales, siendo un pilar básico para la formación académica y personal de sus alumnos. Dentro del aprendizaje permanente existen 3 principios. 1, centrado en el alumno, siendo este de carácter no formal, informal e informal. 2, igualdad de oportunidades a la hora de acceso del aprendizaje para todos. Y 3, la calidad en el aprendizaje. Modelos de enseñanza para el ámbito no formal. Hoy en día existe multitud de modelos de enseñanza-aprendizaje para que los alumnos adquieran los conocimientos básicos. El objetivo común de todos ellos es que los docentes estimulen a los alumnos para que los conocimientos teóricos puedan ser llevados y aplicados en la práctica. Todo ello teniendo en cuenta las diferencias que existen entre los mismos, puesto que no todos son iguales. Es decir, los métodos no pueden ser estáticos y tenemos que ser dinámicos y flexibles, por lo que no se puede hablar de un modelo único o ideal con el que enseñar. Propuestas. Uso de un modelo de planificación en los museos. En líneas generales, un modelo de enseñanza podría incluir las siguientes partes. 1. Una concepción del aprendizaje del hombre y la cultura. Esta concepción forma la estructura profunda. 2. Unas estrategias para alcanzar sus intenciones y unos medios para potenciar dichas estrategias. Permite imaginar diferentes formas de alcanzar lo que se pretende, lo que corresponde a la dimensión artística de la enseñanza. 3. Una vía de interpretación para adecuar, modificar lo anterior a los contextos, constituidos estos por el contenido específico de la cultura, el nivel, los alumnos, el centro y profesor.
constituye la adaptación de la estructura profunda en los niveles de la estructura superficial. La estructura profunda se puede dividir en tres tipos. A. Concepciones del aprendizaje. Una perspectiva constitutiva, cognitiva o de orientación psicológica, en la cual el alumno crea su propio conocimiento y aprendizaje. 2. Perspectiva sociocultural centrada en la comunidad. Y 3. Perspectiva centrada en el lenguaje, lingüística y sociolingüística, basada en el contenido, en el medio del aprendizaje y el razonamiento. B. Concepciones de la persona. Nuestras prácticas educativas deben conocer hacia dónde se dirigen, sus intenciones, sus metas y, por supuesto, sus objetivos a la hora de participar en el desarrollo del sujeto que quiere formar. Para que esto sea posible, tenemos que referenciar los 4 pilares que anteriormente hemos mencionado. C. Naturaleza y selección de la cultura. El hombre vive en sociedad. Eso lo hace distinto de los demás seres vivos. Tiene capacidad de raciocinio, por lo que tiene la capacidad de crear formas y estructuras, almacenar, interpretar, aplicar y puede comunicar conceptos a partir de su experiencia y da forma a símbolos mediante los cuales expresa pensamiento y sentimientos. El marco de interpretación. 1. Se debe identificar la naturaleza y la finalidad que el propio museo posee, quiere y desea proyectar. 2. Gustos personales de los usuarios, de ahí que existan diferentes variables dentro de los museos. 3. Recursos de los que cada museo dispone. Y 4. Los modelos de enseñanza, con los que mejor pueda optimizar los fines e intenciones que el museo persigue. El museo, como concepto, unifica los conocimientos previos de los alumnos, con las actividades que realizan en los museos para completar esa enseñanza. Imagine there's no heaven. Estructura visible. Para hacernos una idea, la estructura visible es lo que vemos cuando entramos a un museo y lo contemplamos en su conjunto. Realizando un símil, lo que vemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las estrategias a la hora de transmitir conocimientos con la intención de alcanzar los objetivos educativos. Esas estrategias son las estructuras que pretenden dar respuesta orientadora durante todo el camino, hasta llegar a nuestro objetivo. Living in the world agree there will be an answer, let it be. Conclusiones. Aplicación del modelo pedagógico en los museos. But though they may be parted, there is still a chance that they will see there will be an answer. Nuestra actual sociedad tiende a pensar que la escolaridad nos capacita para adquirir los conocimientos y los aprendizajes necesarios, para incluirlos de una manera óptima en la sociedad. Hay que tener en cuenta que la escolaridad no es lo mismo que educación. Esta no se ciñe a las 4 paredes de un aula, sino en cada momento de la vida de una persona. La planificación de la educación no puede fijarse solo en los aspectos formales, sino también aspectos informales y no formales. Esto es, la formación de los alumnos debe ser una unión entre estos 3 aspectos, los cuales harán de ellos unas personas integrales a la hora de formar parte de la sociedad. Según el artículo que nos ha tocado de González de Ambrosio, con el título Explora Guernica, unir los sentidos para conocer la obra clave de Picasso, un programa educativo de accesibilidad para personas con discapacidad visual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Podemos ver que en este libro se nos habla de una iniciativa innovadora para favorecer el acceso a las personas con discapacidad visual, mediante la combinación de ciertas estrategias, ya sea información verbal, exploración de diagramas y la realización de talleres de creación. Es muy importante decir que la cultura y el patrimonio son un derecho. Por tanto, las instituciones públicas deben adoptar las medidas que garanticen este derecho. Las personas con discapacidad auditiva podrán ir al museo a partir de la ayuda de un intérprete de lengua de signos o una signoguía, que es una guía interactiva que permite a la persona realizar el recorrido de manera autónoma. Las personas con discapacidad visual podrán ir al museo a través
de una ayuda. Museo a mano, que es el recorrido táctil a través de la escultura. Visual, descripción minuciosa de todos los detalles. Áptico, recorrido por la sala. Y auditivo, narración vivida de los hechos que generan la obra y de su significado. Permite introducir evocaciones, estímulos, etc. Un ejemplo puede ser en el bombardeo de Guernica, que escuchen ruido de aviones, explosiones, olor a quemado, etc. Como conclusión de este artículo podremos decir que las obras de arte deben estar diseñadas para potenciar el acercamiento, es decir, que sea